Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra, y si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se devolverá el sabor? Ya no sirve para nada, y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo sus buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Estamos leyendo el llamado Sermón de la Montaña, que es propio de San Mateo. Jesús está en la parte del lago de Galilea, muy probablemente en la parte noroeste, en una de las colinas cercanas, rodeado por una muchedumbre proveniente de diferentes puntos cardinales. De los más cercanos son los Galileos, la Decápolis está hacia el sur, la Transjordania al otro lado del Jordán, la parte de Judea y de Jerusalén que está al sur. Además están los discípulos y otras gentes, y a estas personas Jesús les empieza a hablar pronunciando las bienaventuranzas. El programa de felicidad de Jesús es interesante notarlo, que no es como el que anuncian las sectas, que no vas a tener problemas, que te va a ir todo bien. Jesús describe una situación real entre la que se encuentra gente abrumada por el sufrimiento, que no debe rebelarse ante muchas cosas, que llora, que sufre, que son llamados a ser misericordiosos y a trabajar siempre por la paz, aunque estén perseguidos por causa de buscar la voluntad de Dios. A estos Jesús les ha hablado para que se alegren desde ahora, si por causa de ser sus discípulos son perseguidos, son criticados, ultrajados, acusados, maltratados. Y en esta situación y condiciones, Jesús les dice que ellos son la sal de la tierra, no que deben ser, que son. La sal, en primer lugar, ha sido en la vida de Israel una realidad normalísima. Cuando nace un niño, lo purifican con sal, lo limpian en vez de lavarlo con agua tibia, como se hace entre nosotros en Occidente. Le restregan sal para quitarle la sangre. En vez de darle un golpecito para que llore, ponen en su boca un grano de sal. Esta sal es usada también en los alimentos como un saborizante para que tenga mejor gusto el que se alimente, pero también en la época de Jesús especialmente, que no había refrigeradores, no había congeladores, la carne y algunas otras cosas, como el queso, la salaban y de eso dependía que se conservara mucho más tiempo. La sal era utilizada también cuando encendían una lámpara, ponían sal en grano en donde estaba ardiendo la luz y se hacía más resplandeciente. Dentro del horno en el que cocinaban diariamente, echaban placas de sal para que se conservara mejor el calor. Cuando querían purificar agua, echaban sal en la zona de los pozos. Y cuando hacía frío y nevaba, echaban la sal que se había ranciado en el camino por donde ellos iban a transitar para que se derritiera la sal. En el templo de Jerusalén
donde escurría la sangre de las víctimas sacrificadas, allí echaban sal para que pudieran caminar sin resbalarse los sacerdotes y los levitas encargados de hacer el servicio de sacrificios en el templo. Así, para los judíos, además, en su región estaba el Mar Muerto y en las orillas hay mucha sal que parece forjar estatuas en torno al lago y la parte del Mar Muerto. Ellos conocen la sal, incluso lo usaban en las guerras para echar en los campos para que quedaran estériles y no produjeran ya ningún fruto. Pero la sal en tiempos de Jesús y en su región era preparada con un tipo de sustancias que podían hacer que con el tiempo se ranciara. Y por eso es que Jesús dice: ustedes son la sal de la tierra. La tierra es el mundo en el que habitan ellos, donde ellos tienen que trabajar por la paz. Y si ellos pierden su esencia como discípulos de Jesús que buscan la voluntad de Dios, entonces son como la sal sin sabor, la sal que se ha ranciado, a la que ya no se le puede restituir su sabor. Esa sal la ocupaban en Israel para echarla en el camino en tiempos de que nevaba. Era el peor uso, el uso más vil, y la gente caminaba sobre ella. Y ese es el lugar que corresponde a un discípulo que pierde su esencia, su modo de vivir, de ser cristiano. Ustedes son la luz del mundo. Si tenían que reconocerse como sal que conserva, que da sabor y sentido y purifica al mundo con sus obras y su ejemplo, los discípulos también deben iluminar al mundo con su presencia, con esa conducta que ha sido descrita principalmente por las bienaventuranzas. Ellos están presentes en medio del mundo para que todos los que habitan el mundo puedan ser iluminados por las obras de los discípulos. Jesús les habla enseguida de una ciudad construida en lo alto de un monte. En la región de Israel y en la época antigua normalmente, para protegerse, para la seguridad, ellos construían las ciudades en lo alto. Y entonces esas ciudades rodeadas de murallas estaban más protegidas. Pero cuando alguien viajaba hacia un lugar y veía cerca o a lo lejos una ciudad, como una ciudad cerca de allí donde Jesús estaba, que se llama Safed, que se podía ver sobre las colinas, la gente en torno al lago de Gennesaret podía ser un punto seguro de referencia, qué tan cerca o qué tan lejos estaban de ser como los discípulos. Así los discípulos no pueden ser ignorados en el mundo aunque no hablen. Su presencia es un punto de referencia como una ciudad que ha sido edificada en lo alto de un monte. Jesús insiste, cuando una vela se enciende, normalmente la encendían en las casas que solamente tenían una puerta y no había ventana, no la ponían debajo de una olla o del celemín, que era un cubo con una tapa descubierta, ponían la vela o el tipo de aparato con el que encendieran la luz para apagarlo. Hacer lo contrario es lo que deben hacer los discípulos. Una vez que han sido encendidas las velas, cualquier vela debe ponerse sobre un candelero para que en lo alto propague su luz e ilumine a todos los que están en la casa. Pareciera que sal de la tierra indicara el mundo, la luz del mundo trae la misma realidad, y ahora la casa quiera referirse también a todos los que habitan en el mundo. Por eso les dice a los discípulos que todas las obras de ustedes brillen de igual manera ante los hombres, a todos los seres humanos, para que puedan ver
que son sal, que son luz, que son un punto de referencia, las buenas obras que ustedes hacen, y así puedan ver resplandecer en ustedes la obra de su Padre, que ustedes son hijos de Dios que está en los cielos. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.